Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal una vez más, bienvenidas mis bellezas. Si es primera vez que me estás mirando y no me conoces, ya sabes que te encuentras en tu canal Belleza y Más con Vivi. Te invito a oprimir el botoncito rojo, activarte la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un nuevo videito de belleza, no sé, algún cuidado para el pelo, para el rostro, etcétera, lo que tú te encuentras acá, bueno, pues y te interese, pues no te pierdas el videito, así es que actívate la campanita de notificación, por favor. Bueno, pues mi gente linda, el día de hoy acá vine a compartirte acá unas o más o menos algo de mi conocimiento de la sábila. Acá está la sábila, algunos remedios caseros te voy a estar compartiendo de esta maravillosa planta que yo creo que muchos la conocen, ¿verdad? Es una planta, por así decirlo, es bastante milagrosa, sirve para varias cosas. Yo te voy a estar compartiendo algunos conocimientos de lo que yo sé de ella, de lo que yo aplico, de lo que aplicaban mis abuelitas, más que nada he aprendido de mis abuelitas. Se decía que también antes nuestros antepasados, ya que pues ahora sí que la ciencia no estaba tan avanzada, entonces pues ellos recurrían mucho a los remedios caseros, a hierbitas y todas esas cosas, y pues yo creo que por eso también nuestros antes estaban más fuertes, más, ahora sí dice su dicho de mi mamá, de mi abuela, estaban más fuertes que un roble. ¿Por qué? Porque pues ellos recurrían más a estas plantas, a estas hierbas milagrosas, no como ahora que todo es conciencia, medicamentos, farmacéuticos, todo eso, que la verdad que a veces pues o más bien dicho nos componen en unas cosas, pero pues nos llegan a descomponer en otras cosas. Entonces pues voy a platicarte un poquito de esta planta, te invito a ver el video, vamos a comenzar. Bueno, pues mis chicas, discúlpenme que si escucho un poquito de ruido, tengo el aire acondicionado encendido, lo que pasa es que está haciendo bastante calor y pues la verdad que no se soporta acá dentro de la casa, entonces hay que estar con el aire encendido, espero que no te moleste el ruido. Y bueno, pues como les platicaba, pues esta planta ya existe de muchos miles de años allá atrás. Esta planta, nuestros antepasados la utilizaban para muchas cosas y pues se da en las regiones cálidas, tanto como en las regiones calientes. Esos son de esta planta, se da, es criada en esas regiones. Y bueno, pues acá donde yo estoy, pues la tenemos. Por ejemplo, mi país la tienen, la siembran y hasta parece que incluso la exportan para acá o para los lugares donde no existe esta plantita, pues la exportan para remedios, como les digo, para remedios. La gente lo ocupa como para hacer agüita, mascarillas y cosas así. Pues yo la verdad que desde que yo, bueno, mi abuelita, mi mamá lo utilizaban y todo eso, entonces pues fuimos aprendiendo, fuimos criándonos como con esta plantita. Entonces, como les digo, por ejemplo, nos sirve para la caspa. Si tú tienes caspa, pues te aplicas, retiras la pulpa, como aquí yo lo tengo, ya cortadito aquí de la raíz. Retiras la pulpa, vas a colocar un poquito de, ¿cómo se llama?, de aceite de coco, retiras un poco de la pulpa, pones en un tazón, machacas bien y te lo colocas bien en tu cuero cabelludo, te das un buen masaje y eso te va a ayudar mucho para la caspa, para retirarte la caspa. Ya si en dado caso que esto ya o sea, que lo tengas más grave, ya más lesionado el cuero cabelludo, pues tienes que consultar a tu doctor, porque ya puede ser que aparte de que tengas caspa, también te esté saliendo hongo en el cabello. Entonces pues te puedes aplicar eso para la caspa, pero si la cosa se agrava, pues mejor ya no lo sigas utilizando, mejor consulta a tu médico para que no se agrave el problema. Ese es uno de los remedios que yo he encontrado en esta maravillosa planta. Sí, como te digo, chicas, entonces sí se lo colocan y ya después lo dejan. No puedes dejar toda la noche o te puedes dejar una hora y ya después ya te enjuagas bien tu pelo, lo lavas con tu shampoo como normalmente lo haces y eso te va a ayudar a la caspa. Pero como les digo, si se agrava la situación, suspende esto y consulta con tu médico. Bueno, pues ese es uno de los, ¿cómo se llama?, de los remedios que encontramos en esta planta que puedes hacer. El siguiente también nos sirve para las quemaduras del sol también. Si tienes un poco de quemada la piel del sol, igualmente vas a, ¿cómo se llama?, vas a machacar bien la pulpa y te vas a untar en donde te haya quemado el sol o en el rostro. Si te quemó el sol en el rostro, pues eso también te va a ayudar a combatir las quemaduras del sol.
Otro de los remedios también que encontramos pues es en los barritos, en las espinillas también. Si tienes muchos, por ejemplo yo acá tengo que me salió apenas el día de ayer, me salió acá pues también igualmente vas a lavar bien tu rostro, lo vas a dejar bien limpio, vas a retirar la pulpa y te vas a hacer una ligera mascarilla. No pongas nada, solamente te lo vas a agregar así en el rostro, vas a cubrir bien tu rostro, te lo vas a dejar ahí aproximadamente como una media hora ahí en el rostro y después te lo vas a enjuagar y eso también te va a ayudar a secarte los barros, las espinillas. Pero como les digo, si eres alérgica a esta planta, tú sientes que te da alergia, suspéndelo, no lo vuelvas a hacer más. Y ya después te colocas tu crema como normalmente lo haces. Otro de los remedios también que encontramos igualmente en la planta, pues es en cuando tienes un uñero o una uña enterrada, como tú lo conozcas en tu país, también igualmente, si tienes tu uñero ahí, tu uñita toda ahí, pues ahora sí que feíta, ya se te hizo fea la uña, igualmente vas a colocar la pulpa. Otra cosa de lo que tú puedes hacer como un pequeño trocito, puedes cortar y meter ahí tu dedito, lo vas a tener ahí por un buen rato, un buen par de horas, como tú consientas ahí a tu herida de tu uña, y eso también te va a ayudar a que mate las bacterias, el hongo, y te va a sanar la herida en un par de días, pero tienes que estar haciendo constantemente hasta que tú veas la mejoría de tu uña. Bueno, mis chicas, pues así es como les estoy contando de esta planta. Por ejemplo, si te machucaste tu dedo, no sé en otro país cómo le nombren a ustedes cuando te das un aplastón, no sé, con la puerta, con la cajonera, o sea, la gaveta, como sea. Si te dejas el dedo bien, se te pone bien morado, como negro, no sé cómo decirlo, perdón esa palabra, que es un poco fuerte, pero se queda así tu dedo. Entonces igualmente vas a colocar sábila ahí, como les digo, pueden cortar un cachito, como que le hacen como un pequeño vasito, un camisoncito ahí, lo vas a tener ahí tu dedito el más tiempo que tú puedas tenerlo ahí, y así lo vas a estar haciendo consecutivamente hasta que tu dedo haya mejorado. Pues ya obvio que se te va a caer la uña, porque pues se quedó muerto ahí, pero se va a caer y no se te va a agravar el problema. También por ejemplo, para las personas que se les cae mucho el pelo, también nosotros en mi país también lo ocupamos. Se te cae mucho el pelo, igualmente machacas bien la sábila, te lo pones en el cuero cabelludo, te lo tienes un buen rato ahí en tu pelo. Eso te va a ayudar a mejorar la caída de cabello. En el crecimiento te va a salir el pelito más. Por ejemplo, en mi país los nenes de pues, como no tienen mucho pelo, tienen un poquito pelito, luego las señoras decían, oh, ponle sábila en su cabecita de tu bebé, ponle sábila, ve poniéndole sábila ahí, verás que le va a salir más pelo y le va a crecer pronto. Pero como les digo, si el bebé es alérgico, pues no se lo pongas, porque si no, pobre chamaco, ¿verdad? Le vas a dejar ahí la cabeza toda ahí chamuscada, quemada, ¿verdad? Y pues, como les digo, pues así son remedios que antes nosotros lo utilizábamos con esta planta. También dice que es un antibacterial. También nos sirve para bajar el azúcar, el colesterol. Por ejemplo, yo tengo un jugo que es para nivelar la glucosa, o sea, el azúcar y el colesterol. Te voy a dejar el link también acá abajito en la cajita de información por si te interesa ese jugo. También es milagroso igualmente con esta planta. Y pues así vas a aplicar alguno de estos que tienes algún problema, pues aplícalo, ¿verdad? Que te lo recomiendo. Ok, chicas, pues así es como les digo de esta maravillosa planta. También nos sirve para heridas, para cortaduras, para ligeras cortaduras. Igualmente, si te cortas y lo ves como que tu cortadura está un poquito rojita, como que se te está haciendo un poquito así rojito, te está creciendo la rojez, igualmente vas a cortar la manita de sábila, te lo vas a frotar ahí en la herida, lo vas a tener un buen rato así, y pues eso te va a ayudar en sanar más que nada pronto tu herida, ya que como les digo es un antibacterial. Ya ven que ahorita con la de la enfermedad del coronavirus, pues también aquí se puede hacer el antibacterial, la sábila con el alcohol, y pues ya te haces un antibacterial casero en casa, ya que en el mercado pues está creciendo más bien dicho, está demasiado costoso comprar un antibacterial. Y pues como les digo, así lo van a ir
van a ir aplicando esto. También, por ejemplo, nos sirve para el asma. Yo eso lo ocupo para el asma. Igualmente te va a ayudar a sacar las flemas. Vas a retirar la pulpa, lo vas a machacar bien, le vas a poner una cucharadita de miel de abeja, de preferencia orgánica, y te lo vas a estar tomando así mientras tú estés con tu asma, estés con tu tos. Te va a ayudar a retirar más pronto la flema, pero eso sí, te me enojo, no vayas a tomar agua fría, porque eso te lo va, en vez de que te componga, te va a agravar más el problema por la miel, que la miel es muy caliente. Entonces pues no vayas a tomar agua fría. Es muy bueno también para eso, para el asma, te va a sacar la flema. Y así es, mis chicas, pues, y entre muchos y muchos remedios más existen con esta maravillosa planta. Y bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Quisiera decirte más de lo que yo sé, ¿verdad? Pero pues se nos va a hacer más largo el video, pero pues esos son de mis conocimientos que yo tengo de esta planta, de lo que yo lo aplico en mi familia, en nuestra familia. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Ya sabes, te invito a suscribirte, dale like a este videito, compártelo con otras personas. Si eres alérgico, no consumas este producto, no consumas esta planta, por favor. Y pues cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, besitos, bye.